Un libro, una voz, presenta La Dama de Blanco, una novela escrita por Wilkie Collins. Narrada por un servidor, Miguel Ibars. Episodio 4. Capítulo 12. El cementerio se hallaba en un lugar tan al descubierto que hube de ser cauto en la elección de mi escondite. La entrada principal de la iglesia daba junto al cementerio y estaba protegida por un pórtico exterior. Después de algunas vacilaciones causadas por la natural repugnancia a ocultarme para espiar, por muy necesario que fuese aquel espionaje para el objeto que se perseguía, resolví esconderme en el pórtico. A cada uno de sus lados había una abertura hecha en la pared. Por una de ellas podía ver la tumba de la señora Fairley. La otra daba a la cantera de piedra donde se encontraba la casucha del sacristán. Ante mí, frente a la entrada, veía una parcela del cementerio sin tumbas, la silueta de la tapia de la piedra y una faja de la montaña oscura y solitaria, coronada por las nubes de la puesta del sol que avanzaban con pesadez cediendo ante el viento fuerte y recio. No se veía ni oía rastro de ser viviente, ni un pájaro revoloteó a mi lado, ni perro alguno ladró en la casa del sacristán. Cuando cesaba el lejano rumor de la marea, se oía el susurro somnoliento de los árboles raquíticos que daban guardia a la tumba y el desmayado murmullo del arroyo sobre su lecho pedregoso. Lúgubre escena y hora lúgubre. Yo me sentía deprimido mientras contaba los minutos que iban transcurriendo en mi escondite del pórtico de la iglesia. No había oscurecido todavía. La luz del sol poniente resplandecía aún en el cielo, mientras yo llevaba poco más de media hora en mi acecho solitario, cuando oí el ruido de pasos y la voz. Los pasos se aproximaban desde la otra parte de la iglesia, y la voz era la de una mujer. «No te preocupes por la carta, querida mía», decía la voz. «Se la entregué al muchacho sin ninguna dificultad y no me dijo ni una palabra. Siguió su camino y yo me fui por el mío. Puedo garantizarte que no hubo alma viviente que me viese, te lo aseguro». Estas palabras aumentaron de tal modo mi ansiedad que casi sentí dolor físico. Hubo una pausa, pero los pasos seguían avanzando. Un instante después, dos mujeres, estaban frente a mi mirilla dirigiéndose directamente hacia la tumba, de espaldas a mí. Una de las mujeres se cubría con una cofia y un chal, y la otra llevaba un amplio capote de viaje, azul oscuro, cuya capucha le tapaba la cabeza. Por debajo del capote se veían unos centímetros del vestido. Mi corazón latió velozmente cuando pude ver su color. Era blanco. Cuando se hallaban a medio camino entre la iglesia y el sepulcro, se detuvieron, y la mujer del capote se volvió hacia su acompañante. Pero la parte de su cara que la cofia me hubiese permitido distinguir quedaba en la oscuridad por la sombra que proyectaba el borde de la capucha. «No te quites el abrigo, que te viene muy bien», decía la misma voz que yo había escuchado, la voz de la mujer del chal. «La señora Todd tiene razón cuando dice que ayer resultabas demasiado extravagante, toda vestida de blanco. Voy a dar una vuelta mientras estás aquí. Los cementerios no me atraen nada, a pesar de lo que a ti te gustan. Acabo lo que quieras antes de que vuelva y a ver si no nos exponemos a nada desagradable y volvemos a casa antes de que oscurezca». Con estas palabras dio media vuelta y empezó a andar de cara hacia mí. Pude ver el rostro de una mujer mayor, morena, tosca y vigorosa, sin la menor sombra de mal aspecto ni nada sospechoso en su figura. Al llegar junto a la iglesia se detuvo para ceñirse el chal a su gusto. «Siempre tan extraña. Dios mío, qué rarezas ha tenido toda la vida desde que la conozco. Y, sin embargo, la pobrecita es tan inofensiva como un niño», murmuraba la mujer. Suspiró. Miró a su alrededor con recelo, movió la cabeza como si el tétrico paisaje no acabara de gustarle y desapareció detrás de la esquina de la iglesia. Dudé un momento si debía seguirla y encararme con ella o no. Mi ansiedad febril por verme cara a cara con su compañera me hizo optar por esto último.
Podría ver a la mujer del chal, si quisiera, esperando al lado del cementerio hasta que volviese, aunque era más que dudoso que ella pudiera suministrarme la información que yo buscaba. La persona que había entregado la carta tenía poca importancia. La que la había escrito era el único centro de interés y la única fuente de información, y tenía ya la seguridad de que esa persona se encontraba en el cementerio a pocos pasos de mí. Mientras que estas ideas se aglomeraban en mi imaginación, vi a la mujer del capote acercarse a la tumba y quedarse unos instantes contemplándola. Enseguida miró a su alrededor y, sacando un trapo blanco o un pañuelo de debajo del capote, se dirigió al arroyo. Sus exiguas aguas entraban en el cementerio por un orificio en forma de arco hecho bajo la tapia y reaparecía, tras recorrer sinuosamente unos metros, por otra abertura similar. La mujer mojó el trapo en el agua y volvió a la tumba. La vi besar la blanca cruz, luego se arrodilló frente a la lápida y comenzó a limpiarla con el trapo mojado. Después de meditar sobre la manera de presentarme ante ella asustándola lo menos posible, decidí cruzar la tapia que tenía enfrente y dar la vuelta alrededor hasta entrar por el portillo que daba al lado de la tumba, con objeto de que pudiese verme cuando me acercase. Se hallaba tan absorta en su trabajo que no me oyó llegar hasta que aparecí en el portillo. Entonces levantó la cabeza, se puso en pie lanzando un débil grito y se quedó mirándome con terror, sin poder hablar ni moverse. «No se asuste», le dije. «Seguramente me recuerda». Me detuve mientras hablaba. Luego avancé unos pasos con suavidad, volví a detenerme y así, avanzando poco a poco, llegué por fin hasta ella. Si hubiera tenido un resto de duda, se hubiera desvanecido en aquel momento. Allí, elocuente en su espanto, me miraba por encima de la tumba de la señora Fairley el rostro que se me había aparecido una noche en medio del camino real. «¿Me recuerda?», le dije. «Nos encontramos a altas horas de la noche y yo la ayudé a buscar el camino de Londres. ¿No lo ha olvidado?». Sus rasgos se suavizaron y lanzó un suspiro de alivio. Vi que la expresión de su cara perdía la rigidez de muerte que imprimió en ella el terror y resucitaba lentamente al reconocerme. «No trate de hablarme aún», continué. «Tranquilícese sin prisas y asegúrese de que soy su amigo». «Es usted muy bueno conmigo», murmuró. «Es tan bueno ahora como lo fue entonces». Se calló y yo también guardé silencio. No solo quería ganar tiempo para que ella se repusiera, sino que lo necesitaba también para mí. Bajo la lívida claridad del crepúsculo, una vez más volvíamos a encontrarnos aquella mujer y yo separados por una tumba, rodeados por la muerte y encerrados entre las montañas solitarias. El lugar, la hora y las circunstancias bajo las cuales volvíamos a vernos cara a cara en medio de la paz nocturna del lúgubre valle. El vital interés que podían alcanzar las primeras palabras que intercambiáramos entre nosotros, la sensación de que, aunque no podría evitarlo, todo el porvenir de Laura Fairley podía decidirse para bien o para mal según que yo ganase o perdiese la confianza de aquella desventurada criatura que temblaba apoyada sobre la tumba de la madre de aquella. Todo ello me quitaba la fortaleza y el dominio de mí mismo, de los cuales dependía ahora hasta el último detalle de todo cuanto yo pretendía conseguir. Traté, por mucho que me costase, de hacer acopio de todas mis facultades y de dominar mi emoción, con el fin de sacar el máximo partido de los pocos minutos de que disponía para reflexionar. «¿Está más tranquila ahora?», le dije en cuanto lo creí oportuno. «¿Puede hablar conmigo sin temor y sin olvidar que soy su amigo?». «¿Cómo ha venido aquí?», preguntó ella sin darse cuenta, al parecer, de lo que yo le había dicho. «¿No recuerda que le dije cuando nos encontramos que me iba a Cumberland? Desde entonces he estado en Cumberland y he vivido todo el tiempo en Limerick». «¿En Limerick?». Su rostro pálido pareció iluminarse al repetir estas palabras y su vaga mirada se clavó en la mía con repentino interés. «¡Ah, qué feliz ha debido de ser usted!», añadió con ansiedad, y toda sombra de recelo abandonó su expresión. Aproveché aquella confianza que parecía inspirarle de nuevo para observar con atención y curiosidad su rostro, que hasta entonces había tratado de ocultar por precaución. La contemplé, con la imaginación llena de aquel otro rostro amado que fatalmente me hizo recordar a la pobre desgraciada la noche memorable en la terraza bañada por la luz de la luna.
Vi entonces la imagen de Anne Catterick en la señorita Fairley. Ahora veía la imagen de la señorita Fairley en Anne Catterick y la veía con más y más claridad porque la diferencia entre ambas me parecía solo reforzar su parecido. En el trazo general de las facciones y en las proporciones entre ellas, en el color del cabello, en cierta indecisión nerviosa de los labios, en la estatura, en la silueta de su cuerpo y en la inclinación de la cabeza, en el porte, el parecido me sorprendía más que nunca. Pero aquí la similitud terminaba y comenzaba la diferencia de pequeños detalles. La belleza delicada de la tez de Laura, la claridad transparente de sus ojos, la pureza de su cutis, el tierno florecer del color en sus labios, no existían en el rostro extenuado y sufrido que se volvía hacia mí. Aunque me detestaba a mí mismo por pensar semejante cosa, al ver a la mujer que estaba delante de mí no pude combatir la idea de que tan solo un triste cambio en el futuro era lo que faltaba para que se completase aquel parecido que ahora se me ofrecía como imperfecto en sus detalles. Si algún día las penas y las desdichas profanasen con su huella la juventud y belleza de la señorita Fairley, entonces y sólo entonces ella y Anne Catterick serían hermanas gemelas, estampas vivientes la una de la otra. Sentí escalofríos ante esta idea. Había algo morboso en la ciega e irrazonable desconfianza sobre el futuro que mi cerebro parecía imprimir a cualquier pensamiento que pasara por mi mente. Saludé la sensación que interrumpía estos pensamientos al posarse la mano de Anne Catterick en mi hombro. Su gesto fue tan sigiloso e inesperado como aquel otro que me dejó petrificado de pies a cabeza la noche en que nos encontramos por primera vez. «Me está usted mirando y está pensando en algo», dijo ella con su insólita dicción apresurada y sofocada. «¿En qué?» «En nada especial», contesté. «Me pregunto cómo llegaría usted hasta aquí. He venido con una amiga que es muy buena conmigo. No he estado más que 2 días». «¿Ayer vino aquí usted también?» «¿Cómo lo sabe?» «Me lo figuraba». Me dio la espalda y se arrodilló ante la sepultura, mirando una vez más el epitafio. «¿Dónde he de ir que no sea aquí?», dijo. «La mujer que fue para mí más que una madre es la única amiga a quien puedo visitar en Limerick. Dios mío, qué pena me da ver estas manchas en su lápida. Debían mantenerla siempre blanca como la nieve por ser de ella. Ayer tuve la tentación de empezar a limpiarla y hoy no he podido resistir el deseo de volver para terminarla. ¿Es que hay algo malo en ello? No lo creo. No puede ser malo nada de lo que haga por el bien de la señora Fairley». Era indudable que el antiguo sentimiento de gratitud hacia la memoria de su bienhechora persistía como la idea dominante en la mente de la pobre criatura que no había recibido otra impresión más perdurable desde aquella primera de los días felices de su niñez. Comprendí que la mejor manera de ganar su confianza era la de animarla a que continuase el inofensivo trabajo por el que había llegado al cementerio, trabajo que continuó en cuanto se lo indiqué, tocando el duro mármol con la misma ternura con que hubiese tocado algo dotado de sentimientos y susurrando las palabras del epitafio una y otra vez, como si aquellos días lejanos hubieran vuelto y se hallara aprendiendo pacientemente sus secciones sobre las rodillas de la señora Fairley. «Le extrañaría mucho», comencé a decir, preparando el terreno con toda la cautela que pude para preguntarle lo que me interesaba, «si le confesara que me he alegrado tanto como me he sorprendido de verla a usted aquí. Me quedé muy intranquilo después de dejarla en el coche». Levantó bruscamente la cabeza y me miró con recelo. «¿Intranquilo?», repitió. «¿Por qué?» «Porque sucedió algo extraño cuando nos separamos aquella noche. Me crucé con 2 señores que iban en un cabriolé. No me vieron, pero se detuvieron cerca y hablaron con un policía que estaba al otro lado de la calle». Suspendió instantáneamente su ocupación y dejó caer la mano que sostenía el trapo mojado con que limpiaba la lápida. Con la otra mano se aferró a la cruz de mármol de la cabecera de la tumba. Volvió con lentitud hacia mí su rostro, endurecido de nuevo por la mirada de terror. Me aventuré a proseguir, pues ya era tarde para retroceder. «Los 2 hombres se dirigieron al policía», continué, «para preguntarle si la había visto a usted. Contestó que no, y uno de los hombres dijo entonces que usted se había escapado de su sanatorio». Se incorporó de un salto como si mis palabras hubieran puesto a sus perseguidores sobre su pista. «¡Espere! ¡Déjeme terminar!», grité. «¡Espere! Vea que me considero su amigo.
Una palabra mía hubiera bastado para que aquellos hombres la encontrasen, pero no pronuncié esa palabra. La ayudé a escapar, aseguré y protegí su fuga. Piénselo, debe pensar, debe comprender lo que le estoy diciendo. Mi tono pareció convencerla más que mis palabras. Hizo esfuerzos para captar aquella nueva idea. Sus manos cambiaron nerviosamente el trapo blanco de una a otra, exactamente igual que aquella noche, cuando la vi por primera vez, cambiaban entre sí el pequeño bolso. Poco a poco, el significado de mis palabras fue abriéndose paso en medio de la confusión y agitación de su cerebro. Lentamente su expresión se suavizó y sus ojos me miraban ya más con curiosidad que con miedo. «Usted no cree que tenga que volver al sanatorio, ¿verdad?», dijo. «Claro que no. Me alegro de que usted se escapara y me alegro de haberla ayudado a ello». Sí, es cierto, me ayudó en lo peor», continuó diciendo, algo distraída. «Salir fue muy fácil, si no, no lo hubiera conseguido. No sospecharon nunca de mí como de los demás. Yo era tan tranquila y obediente y me asustaba con tanta facilidad. Lo peor fue encontrar el camino de Londres, y en eso me auxilió usted. ¿Le di las gracias entonces? Pues se las doy ahora de todo corazón». ¿Estaba el sanatorio muy alejado de donde me encontró? Vamos a ver si demuestra que me considera su amigo y me dice dónde estaba. Lo nombró y comprendí por su situación que se trataba de un sanatorio particular no muy lejos del sitio donde nos encontrábamos. Luego, con evidente recelo por el uso que yo pudiera hacer de su confianza, me repitió ansiosamente la misma pregunta de antes. «Usted no cree que tenga que volver allí, ¿verdad?». Una vez más le repito que me alegro de que se escapara y de que se pusiera a salvo cuando yo la dejé, le contesté. «Me dijo usted que tenía una amiga en Londres. ¿La encontró?» «Sí. Era muy tarde cuando llegué, pero había una muchacha en la casa que estaba todavía levantada cosiendo y me ayudó a despertar a la señora Clemens. La señora Clemens es mi amiga, una mujer muy cariñosa, pero no como la señora Fairley. Eso no, nadie puede ser como la señora Fairley». «¿La señora Clemens es una antigua amiga suya? ¿La conoce usted desde hace mucho?» «Sí. Cuando vivíamos en Hampshire era vecina nuestra y me quería mucho y me cuidaba, cuando yo era muy pequeña. Hace años, cuando se separó de nosotros, escribió en mi devocionario las señas de su casa de Londres y me dijo: «Si algún día necesitas algo, Ann, ven a mi casa. No tengo ya marido que pueda mandarme, ni tengo niños para cuidar de ellos, y haré lo que pueda por ti». ¿Verdad que son palabras cariñosas? Me parece que las recuerdo porque eran cariñosas. Además, ¿es tan poco lo que recuerdo? ¿Tan poco? ¿No tiene padre o madre que se ocupen de usted? ¿Padre? Nunca le conocí. Jamás oí a mi madre hablar de él. ¿Padre? Pobre. Me figuro que ha muerto. ¿Y su madre? No me llevo bien con ella. Nos molestamos y nos tememos mutuamente. Nos molestamos y nos tememos mutuamente. Al oír estas palabras cruzó por mi mente la primera sospecha de que fuera su misma madre la persona que la había encerrado. «No me pregunte por mi madre», continuó. «Prefiero hablar de la señora Clemens. La señora Clemens piensa como usted que no debo volver al sanatorio y se alegra tanto como usted de que me haya escapado de allí. Ha llorado por mi infortunio y dice que tengo que ocultarme y guardar el secreto a todos». «¿Su infortunio? ¿En qué sentido empleaba esa palabra? ¿En el que podría explicar sus motivos para escribir la carta anónima? ¿En el sentido que puede parecer tan corriente y tan usual y que conduce a tantas mujeres a imponer anónimamente obstáculos ante el matrimonio del hombre que las deshonró?» Y antes de hablar de otro asunto resolví aclarar aquella duda. «¿Qué infortunio?», pregunté. «El infortunio de verme encerrada», contestó, algo sorprendida por mi pregunta. ¿De qué otro infortunio podía tratarse? Me decidí a insistir en el tema con toda la delicadeza y cuidado de que fuese capaz. Era de gran importancia estar absolutamente seguro sobre cada paso que daba, ahora que mi investigación empezaba a avanzar. «Existe otro infortunio», repetí, «al que cualquier mujer se haya expuesta y por el que se condena a sufrir toda la vida de vergüenza y de dolor». «¿Cuál es?», preguntó con desazón. «El infortunio de creer con demasiada ingenuidad en su propia virtud y en el honor y la fidelidad del hombre a quien ama», respondí. Me miró con la turbación indisimulada de un niño. Ni la menor sombra de confusión ni de rubor, ni la más ligera señal que dejase traslucir una conciencia atormentada por un secreto vergonzoso se reflejó en su rostro, en aquel rostro en el que se reflejaba con tanta claridad cualquier otra emoción. Ninguna palabra me hubiera convencido tanto como su mirada.
y la expresión de su rostro me convencía de que el motivo que yo le atribuí para escribir aquella carta y enviarla a la señorita Fairlie estaba obvia y enteramente equivocado. Sea como fuere, aquella duda estaba ya resuelta, pero al disiparla se abría ante mí un nuevo horizonte de incertidumbres. La carta, me lo habían confirmado positivamente, señalaba a Sir Percival Glyde, aunque no lo nombrase. Debía tener algún motivo de importancia, originado por alguna injuria grave, para denunciarlo secretamente a la señora Fairlie en los términos en que lo había hecho. Y el motivo era indudable que no tenía nada que ver con cuestiones de inocencia perdida. ¿Cuál era su naturaleza? «No le entiendo», me dijo después de tratar en vano de comprender el sentido de mis últimas palabras. «No se preocupe por eso», contesté. «Volvamos a nuestra conversación de antes. Dígame cuánto tiempo estuvo en Londres con la señora Clemens y cómo vino aquí». «¿Cuánto tiempo?», repitió. «Estuve con la señora Clemens hasta que vinimos las dos a este pueblo hace 2 días». «¿Entonces vive en el pueblo?», dije. «Es raro que no haya sabido nada de usted aunque solo lleve aquí 2 días». No en el pueblo. Estamos en una granja, a 3 millas de distancia». «¿No la conoce usted? La llaman Tots Cone». Me acordaba perfectamente de aquel sitio. Varias veces habíamos pasado por delante en nuestros paseos en coche. Era una de las más antiguas granjas de aquellos contornos, situada en un lugar solitario y aislado, encerrado entre 2 montañas. «En Tots Cone viven parientes de la señora Clemens», continuó, «y muchas veces la han invitado a que venga. Dijo que iría y me llevaría a mí porque necesitaba el aire fresco y la calma. ¿Verdad que es muy amable de su parte? Hubiera ido a cualquier sitio con tal de estar tranquila y a salvo y fuera del alcance de los otros. Pero cuando supe que Tots Cone estaba cerca de Limerick me puse tan contenta que hubiera andado todo el camino descalza para llegar a él y volver a ver la escuela y el pueblo y la casa de Limerick. Hay muy buena gente en Tots Cone. Espero estar aquí mucho tiempo. Solo hay una cosa que no me gusta en ellos y tampoco en la señora Clemens». «¿Qué es ello?». «Que me reprenden porque voy siempre vestida de blanco. Dicen que es muy extravagante. ¿Qué saben ellos? La señora Fairlie lo sabía mejor. Seguramente nunca me hubiera obligado a llevar este feo capote azul. Dios mío, cuando vivía le encantaba el blanco. Y estas piedras de su sepultura son blancas y por su gusto las estoy haciendo más blancas. Ella misma a menudo vestía de blanco y a su hija la vestía siempre de blanco». «¿Está bien la señorita Fairlie y es feliz? ¿Se viste de blanco ahora como cuando era niña?». La voz le tembló al nombrar a la señorita Fairlie. Su mirada se apartaba cada vez más de mí. Creí percibir en su expresión alterada la consciencia angustiosa del riesgo que había corrido al enviar la carta, anónima, e inmediatamente decidí formular mi respuesta de tal manera que la obligase a reconocerlo. «La señorita Fairlie no está muy bien ni muy contenta desde esta mañana». Murmuró algo, pero sus palabras salían atropelladas y hablaba tan bajo que no pude suponer siquiera qué decía. «¿No me pregunta por qué no estaba bien ni contenta esta mañana la señorita Fairlie?», pregunté. «No», contestó enseguida con desasosiego. «Oh, no he preguntado eso». «Se lo voy a decir yo sin que me lo pregunte», continué. «La señorita Fairlie ha recibido su carta». Hacía un rato que se había arrodillado quitando cuidadosamente las últimas manchas de la lápida mientras seguíamos conversando. La primera frase de lo que acababa de decirle le hizo olvidar su trabajo y volver la cabeza lentamente, sin levantarse del suelo, hasta que nuestras miradas se cruzaron. La segunda frase la dejó literalmente petrificada. El trapo se deslizó de sus manos, se entreabrieron sus labios y en un instante desapareció de sus mejillas el escaso color que tenían. «¿Cómo lo sabe?», dijo débilmente. «¿Quién se la enseñó?». La sangre de pronto coloreó sus mejillas, encendiéndolas violentamente. Apenas atravesó su mente la idea de que sus propias palabras la habían delatado. Se retorció las manos con desesperación. «Yo no la escribí», murmuró asustada. «No sé nada de eso». «Sí», le dije, «usted la escribió y sabe de qué se trata. No hizo bien en enviar esa carta. No hizo bien en asustar a la señorita Fairlie. Si usted tenía que decirle algo que le conviniese conocer, debió haber ido usted misma a Limerick, debió hablar con ella con sus propios labios». Se derrumbó sobre la lisa lápida del sepulcro y escondió la cabeza sin contestar una palabra. «La señorita Fairlie será con usted tan buena y cariñosa como lo fue su madre si usted obra con justa intención»,
continué. La señorita Fairley guardará su secreto y no permitirá que le suceda nada malo. ¿Quiere verla mañana en la granja? ¿Prefiere encontrarla en el jardín de Limerick? «Oh, si pudiera morir y esconderme y descansar contigo», murmuraron sus labios pegados a la tumba. Fue una súplica apasionada dirigida a los restos que yacían bajo el mármol. «¿Sabe cuánto quiero a su hija por cariño a usted? Oh, señora Fairley, dígame cómo he de salvarla. Sea una vez más mi madre y mi amiga y dígame qué es lo que debo hacer». Oí que besaba la piedra y vi que sus manos la tocaban con fervor. Lo que oía y lo que veía me conmovió profundamente. Me incliné hacia ella, tomé quedamente sus pobres y débiles manos entre las mías y traté de tranquilizarla. Pero fue inútil. Liberó sus manos y no levantó la cabeza de la tumba. Viendo la necesidad imperiosa de calmarla por todos los medios y a toda costa, apelé a la única preocupación que mi presencia y mi opinión sobre ella parecían despertar la suya por convencerme de que merecía disponer libremente de su persona. «Vamos, vamos», le dije suavemente. «Trate de dominarse o tendré que cambiar mi opinión respecto a usted. No me haga pensar que la persona que la encerró en el sanatorio podía tener algún fundamento». Las últimas palabras murieron en mis labios. En el momento en que me aventuré a mencionar a la persona que la había llevado al sanatorio, dio un salto y se puso en pie. El cambio más extraordinario e inesperado se operó en su persona. Su rostro, hasta ahora tan conmovedor por la expresión de nerviosa sensibilidad, debilidad e indecisión, se ensombreció de pronto con la mirada intensa de un monomaniaco llena de odio y temor que comunicaba una fuerza salvaje e innatural a sus facciones. Sus pupilas se dilataron en la tenue luz crepuscular como las de una fiera. Cogió el trapo que había caído al suelo como si fuera un ser viviente a quien pudiera matar y lo retorció entre sus manos con tal fuerza convulsiva que las pocas gotas de agua que quedaban en él resonaron sobre la piedra. «Hable de cualquier cosa», susurró entre dientes. «Si habla de eso, perderé la cabeza». Ya no quedaba en su expresión el menor vestigio de los dulces pensamientos que parecían colmarla hacía un instante. Era evidente que, contra lo que yo había creído, el cariño de la señora Fairley hacia ella no era el único recuerdo que había quedado grabado fuertemente en su memoria. Junto al agradecimiento con que evocaba su estancia en la escuela de Limerick, albergaba en su memoria la idea de la venganza por el daño que le había infligido quien la recluyó en el sanatorio. ¿Quién le causaría este daño? ¿Sería en realidad su madre? A pesar de lo que me contrariaba a desistir de mis investigaciones, me resigné ante la idea de dejarlas inconclusas. Viéndola en tal estado, en aquellos minutos, hubiera sido cruel pensar en otra cosa que en la humanitaria necesidad de ayudarla a recobrar su serenidad. «No le hablaré de nada que la perturbe», le dije, intentando calmarla. «¿Usted quiere saber algo?», contestó con brusquedad y desconfianza. «No me mire de ese modo. Hábleme, dígame qué desea». «Solo deseo que usted se calme y, cuando esté tranquila, que piense lo que he dicho». «¿Dicho?». Se calló un momento. Siguió retorciendo entre sus manos el trapo y murmuró entre dientes. «¿Qué es lo que ha dicho?». Se volvió de nuevo hacia mí y movió la cabeza con impaciencia. «¿Por qué no me ayuda?», preguntó con repentino enfado. Sí, le dije. «Voy a ayudarle y recordará enseguida. Le he pedido a usted que vea mañana a la señorita Fairley y le aclare lo que decía en la carta». «A la señorita Fairley. Pronunciar aquel nombre tan familiar y tan querido parecía sosegarla. Su rostro se suavizó y volvió a ser el de siempre. «No tiene usted que temer nada de la señorita Fairley», continué, «ni preocuparse por lo que le pueda perjudicar haber escrito esa carta. Sabe ya tanto sobre el asunto que no tendrá usted ninguna dificultad en contarle el resto. No hay motivos para secretos cuando apenas hay nada que ocultar. Usted no menciona nombres en la carta, pero la señorita Fairley sabe que la persona de la que usted habla es Sir Percival Glyde». En el instante mismo en que pronuncié este nombre se puso en pie lanzando un gemido que resonó por todo el cementerio, llenándose de terror. La sombría expresión que acababa de borrarse de su rostro reapareció con intensidad duplicada. El grito que le arrancó el oír aquel nombre y la mirada de odio y espanto que le siguieron lo explicaban todo. Su madre era inocente de haberla encerrado en el sanatorio. La había enviado allí un hombre, y ese hombre era Sir Percival Glyde. Mas su gemido había llegado a otros oídos que los míos. De un lado me llegó el ruido de la puerta que se abría en la casa del sacristán.
y del otro la voz de su acompañante, la mujer del chal a la que se había referido como Clemens. «¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí!», gritaba la voz tras el follaje de los árboles enanos. Y un instante después apareció la señora Clemens. «¿Quién es usted?», gritó encarándose conmigo llena de resolución en cuanto puso el pie en el portillo. «¿Cómo se atreve usted a asustar a una pobre mujer indefensa como esta?». Se había plantado junto a Anne Catterick, rodeándola con un brazo antes de que yo pudiera contestarle. «¿Qué pasa, cariño?», dijo. «¿Qué te ha hecho?». «Nada», contestó la pobre criatura. «Nada. Simplemente tengo miedo». La señora Clemens se volvió hacia mí indignada y sin miedo alguno, y confieso que me inspiró por ello el mayor respeto. «Estaría profundamente avergonzado de mí mismo si mereciese esa mirada», le dije, «pero no la merezco. Desgraciadamente la he aterrado sin quererlo. No es esta la primera vez que me ve. Pregúntele a usted misma y le dirá que soy incapaz de hacerle daño, ni a ella ni a ninguna mujer». Hablé con voz clara para que Anne Catterick pudiera oírla y entenderme, y vi que mis palabras y su significado la habían alcanzado. «Sí, sí», dijo. «Fue bueno conmigo, me ayudó», murmuró el resto al oído de su amiga. «Sí que es extraño», dijo la señora Clemens, mirándome con perplejidad. «Esto cambia todo el asunto. Siento haberle hablado tan bruscamente, señor, pero tendrá que reconocer que las apariencias eran sospechosas para quien estuviese ajeno. Mayor es mi culpa que la suya por seguir sus caprichos y dejarla sola en semejante sitio. Ven, hija mía, vámonos ahora a casa». Me pareció que la buena mujer no estaba demasiado tranquila por la perspectiva del paseo que la esperaba, y me ofrecí a acompañarlas hasta que estuvieran en los alrededores de su casa. La señora Clemens me dio las gracias con mucha cortesía y rechazó mi proposición. Me dijo que estaba segura de encontrar a alguno de los jornaleros de la granja en cuanto llegasen al páramo. «Trate de perdonarme», dije, cuando Anne Catterick se cogió del brazo de su amiga para marcharse. Aunque no había sido mi intención aterrorizarla ni trastornarla, se me encogió el corazón viendo aquel pobre rostro pálido y desencajado. «Lo intentaré», contestó, «pero ya sabe usted demasiado y tengo miedo de que me asuste cada vez que le vea». La señora Clemens me miró y movió la cabeza compasivamente. «Buenas noches, señor. Ya sé que no puedo usted evitarlo, pero hubiera preferido que me hubiese asustado a mí y no a ella». Avanzaron unos pasos. Creía que nos habíamos despedido, pero Anne se detuvo de repente y se separó de su amiga. «Espere un poco», me dijo. «Tengo que decir adiós». Volvió hasta la tumba, pasó con ternura las manos sobre la cruz de mármol y la besó. «Ahora me siento mejor», suspiró, mirándome serena. «Le perdono». Volvió a donde su compañera la esperaba y las dos se fueron del cementerio. Las vi detenerse cerca de la iglesia y hablar con la mujer del sacristán, que había salido de casa y había estado observándonos desde lejos. Luego se dirigieron hacia el camino que conducía al páramo. Seguí con la mirada a Anne Catterick hasta que su silueta se perdió entre las sombras del crepúsculo. La miraba con tanta tristeza y ansiedad como si aquella fuera la última vez que habría de ver en este mundo la figura de la mujer de blanco. Capítulo 13. Media hora más tarde ya estaba en casa, dando cuenta a la señorita Halcombe de todo lo sucedido. Me escuchó del principio al fin con atención, tensa y silenciosa, lo cual, en una mujer de su temperamento, era la prueba más convincente de que mi relato tenía gran importancia. «Tengo tristes pensamientos», fue todo lo que dijo cuando terminé. «Muy tristes presentimientos acerca del futuro». «El futuro puede depender», sugerí, «del uso que hagamos del presente. No sería improbable que Anne Catterick hablase con más libertad y con más gusto con una mujer que conmigo, si la señorita Fairley...» «Ahora ni pensarlo», interrumpió la señorita Halcombe con mayor resolución aún que de costumbre. «Entonces permítame que le sugiera», continué, «que se entreviste usted con Anne Catterick y que haga todo lo posible por ganar su confianza. Por mi parte tiemblo ante la idea de asustar por segunda vez a esa infeliz criatura como desgraciadamente acabo de hacer. ¿Ve usted algún inconveniente en acompañarme mañana hasta la granja?» «En absoluto. Iré a cualquier sitio y haré lo que sea para ayudar a Laura. ¿Cómo dijo usted se llamaba la granja?» «Tiene usted que conocerla. Se llama Tots Corner». «En efecto, Tots Corner es una de las posesiones del señor Fairley. Nuestra vaquera es la segunda hija del granjero. Constantemente está yendo y viniendo de aquí a su casa y tiene que haber oído o visto algo que pueda ser conveniente que nosotros sepamos.
¿Le parece a usted que averigüe enseguida si está abajo la muchacha? Tocó la campanilla y dio el encargo al criado. Este regresó para anunciar que la vaquera estaba en la granja. No había estado allí durante 3 días, y el ama de llaves le permitió ir a su casa aquella tarde por 1 o 2 horas. «Hablaré con ella mañana», dijo la señorita Halcombe cuando el criado salió. «Mientras tanto, explíqueme, con toda exactitud, qué propósito debo conseguir en mi entrevista con Anne Catterick. ¿Usted no tiene ninguna duda de que la persona que la ha recluido en el sanatorio es Sir Percival Glyde?» «Ni sombra de duda. El único misterio que nos queda por aclarar es el motivo de esa orden, considerando la enorme diferencia entre la posición social de ambos, que parece excluir toda idea del parentesco más remoto. Es de máxima importancia, aun dando por hecho que Anne haya motivos para que se la vigile, saber por qué es él la persona que hubo de asumir la grave responsabilidad de encerrarla. Es un sanatorio privado, ¿no me dijo usted eso? Sí, en un sanatorio privado donde hay que pagar por la estancia de un paciente, una cantidad de dinero que está fuera del alcance de una persona pobre. Ya veo el motivo de sus sospechas, señor Harright, y le prometo que todo se aclarará, tanto si mañana Anne Catterick nos ayuda como si no. Sir Percival Glyde no permanecerá mucho tiempo en esta casa si no nos da explicaciones satisfactorias al señor Gilmore y a mí. El porvenir de mi hermana es mi mayor preocupación en la vida, y tengo bastante influencia sobre ella como para que me conceda cierta libertad en lo que concierne a su matrimonio. Y nos despedimos hasta el día siguiente. En la mañana de ese día, después del desayuno, se presentó un impedimento que los acontecimientos de la víspera ni me permitieron prever, por el que fue imposible salir inmediatamente hacia la granja. Era mi último día en Limerick y necesitaba, en cuanto llegase el correo y siguiendo el consejo de la señorita Halcombe, pedir autorización al señor Fairley para rescindir mi contrato y regresar a Londres un mes antes de lo establecido, obligado por mandato de imprevistas necesidades. Afortunadamente, y como para dar más visos de verdad a esta disculpa, aquella mañana el correo me trajo 2 cartas de amigos de Londres. Fui a mi cuarto con ellas y envié recado al señor Fairley, preguntándole si podría recibirme para tratar un asunto de importancia. Esperé el regreso del criado, sin la menor preocupación por la actitud que su señor adoptase ante mi solicitud. Con su venia o sin ella tenía que irme. La conciencia de haber dado el primer paso para emprender el penoso camino que iba a separar para siempre mi vida de la señorita Fairley parecía haber embotado mi sensibilidad en todo lo que a mí mismo se refiere. Había dejado a un lado mi pobre y quisquilloso orgullo de hombre, había olvidado mi vanidad de artista, y ni siquiera la insolencia del señor Fairley, si tenía a bien ser insolente, conseguiría herirme. Volvió el criado con una respuesta que no me pilló de sorpresa. El señor Fairley lamentaba que el estado de su salud, especialmente precario aquella mañana, le hiciera descartar cualquier esperanza de tener el placer de recibirme. Me rogaba, por consiguiente, que aceptase sus disculpas y que tuviese la amabilidad de exponerle lo que deseaba en una carta. Yo había recibido varios mensajes como este durante los 3 meses que había vivido en Limerick. En dicho tiempo el señor Fairley se había felicitado de contar conmigo, pero nunca se encontró suficientemente bien como para verme en persona por segunda vez. El criado llevaba a su señor los dibujos y aguafuertes ordenados, restaurados y acompañados de todos mis respetos, y volvía con las manos vacías, trayéndome efusivas gracias, afectuosas felicitaciones y sinceros pesares del señor Fairley, a quien su estado de salud le obligaba a permanecer prisionero, solitario en su propio cuarto. No podíamos haber llegado a un arreglo más satisfactorio para ambas partes. Sería difícil decir cuál de nosotros dos sentía mayor agradecimiento hacia los serviciales nervios del señor Fairley. Me senté para escribir inmediatamente la carta con toda la cortesía, claridad y brevedad posibles. El señor Fairley no se dio prisa en contestar. Transcurrió cerca de 1 hora antes de que su respuesta fuese depositada en mis manos. Estaba escrita con correcta letra clara y hermosa, con tinta de color violeta y sobre un papel pulido como el marfil, del grueso de la cartulina, y me hablaba en los siguientes términos. El señor Fairley saluda al señor Harright. El señor Fairley está tan sorprendido y contrariado con la solicitud del señor Harright que no puede expresarlo tal como debiera dado el estado actual de su salud. El señor Fairley no es hombre de negocios, pero ha consultado el caso con su administrador, cuya opinión ha confirmado la del señor Fairley de que la petición que hace el señor Harright para romper su compromiso no puede ser satisfecha cualesquiera que sean las necesidades alegadas, salvo, tal vez,
el caso de tratarse de una cuestión de vida o muerte. Si algo pudiera entibiar el altísimo respeto y veneración que el señor Fairley siente por todo lo que sea arte y sus maestros que constituyen el consuelo y alegría para su existencia de enfermo, la conducta seguida por el señor Harright lo hubiese conseguido. Pero no ha sido así, sino que este sentimiento tan solo ha alcanzado a la persona del señor Harright. Habiendo expuesto su opinión hasta donde se lo permiten los agudos sufrimientos por los que atraviesa debido a sus nervios, el señor Fairley no tiene nada que añadir, salvo expresar la decisión adoptada ante la incorrecta solicitud que se le ha presentado, siendo de máxima importancia en este caso el perfecto reposo moral y físico del señor Fairley. No podría sufrir la permanencia en su casa del señor Harright, que alteraría este reposo dadas las circunstancias tan esencialmente violentas para las dos partes. Por tanto, el señor Fairley renuncia a su derecho de declinar la petición con el solo objeto de no alterar su tranquilidad e informa al señor Harright que puede marcharse. Doblé la carta y la puse con los demás papeles. En otro tiempo la hubiera considerado un insulto, pero ahora la aceptaba tal y como era, considerándola simplemente como la autorización para romper mi contrato. Casi se me había borrado de la memoria cuando bajé al comedor para decirle a la señorita Halcombe que estaba dispuesto a acompañarla hasta la granja. ¿Le ha dado el señor Fairley una respuesta positiva?, me preguntó cuando salíamos. «Me da permiso para marcharme, señorita Halcombe». Me dirigió una mirada rápida y por vez primera desde que la había conocido tomó la iniciativa de apoyarse en mi brazo. De ninguna otra manera hubiese demostrado con mayor delicadeza hasta qué punto comprendía la forma en que se me había concedido este permiso, y me demostraba su simpatía, no desde una posición superior, sino como una amiga. No me había hecho efecto la insolente carta del hombre, pero me llegó al alma la dulce comprensión de la mujer. Mientras caminábamos hacia la granja decidimos que la señorita Halcombe entraría sola y que yo la esperaría afuera, dispuesto a acudir cuando me necesitase. Adoptamos este procedimiento por miedo a que mi presencia, después de lo sucedido la noche anterior en el cementerio, pudiera renovar el choque emocional de Anne Catterick y aumentara el recelo causado al ver a una señora extraña para ella. La señorita Halcombe me dejó, con la intención de hablar antes que nada con la mujer del granjero, de cuyo afán por complacerla estaba segura, y yo esperé paseando por las inmediaciones. Creí que habría de estar solo bastante tiempo. Sin embargo, ante mi sorpresa, al pasar poco más de 5 minutos, la señorita Halcombe regresó. ¿Es que Anne Catterick se niega a verla?, pregunté con asombro. Anne Catterick se ha marchado, contestó. ¿Se ha marchado? Sí, se ha marchado con la señora Clemens. Salieron de la granja esta mañana a las 8. Me quedé sin habla. Solo pude darme cuenta de que con ellas se había desvanecido nuestra última probabilidad de descubrir lo que queríamos. Todo lo que la señora Todd sabe sobre sus huéspedes lo sé también yo ahora, continuó la señorita Halcombe, y me deja tan desconcertada como a ella. Ambas regresaron anoche sin problemas, después de que usted las dejó. Pasaron la primera parte de la velada con la familia Todd, como siempre. Pero justamente un poco antes de cenar, Anne Catterick los sobresaltó a todos con un largo desmayo. Había tenido un ataque similar la noche que llegaron, aunque fue menos alarmante. La señorita Todd lo achacó en aquella ocasión a alguna noticia que acababa de leer en el periódico local que se hallaba sobre la mesa y que había recogido unos minutos antes. ¿Sabe la señora Todd qué noticia del periódico fue la que la afectó de tal manera?, pregunté. No, replicó la señorita Halcombe. Lo miró y remiró y no vio nada que pudiese alarmar a nadie, pero yo se lo pedí para hojearlo a mi vez, y al abrir la primera plana vi que el editor, para enriquecer su escaso acopio de noticias, se interesó por los asuntos de nuestra familia y, entre otras notas de sociedad, copiadas de los periódicos de Londres, publicó el compromiso de mi hermana. Inmediatamente deduje que esta era la causa del extraño ataque de Anne Catterick y que era también el motivo que la impulsó a escribir la carta que envió al día siguiente a casa. No hay duda de ambas cosas, pero ¿qué le dijeron acerca del segundo ataque de anoche? Nada. Es un misterio absoluto. No había nadie extraño en el cuarto. La única visita era nuestra vaquera, que como le dije es una hija de los Todd, y no se habló más que de cotilleos habituales del pueblo. De repente dio un grito y se puso pálida como una muerta sin la menor causa aparente que lo justificara. La señora Todd y la señora Clemens la subieron a su cuarto y esta última se quedó con ella. Las oyeron hablar mucho,
hasta bastante tiempo después de la hora a la que acostumbraban irse a la cama, y esta mañana temprano la señora Clemens llamó aparte a la señora Todd y la dejó estupefacta cuando le dijo que tenían que marcharse. La única razón que pudo sonsacarle para explicar esta fuga era que había sucedido algo que no tenía nada que ver con nadie de la granja, pero que era suficientemente grave para obligar a Ann Catterick a dejar enseguida Limerick. Fue inútil pretender que la señora Clemens fuese más explícita. Movió la cabeza y suplicó que por el bien de Ann no le preguntasen más detalles. Repitió con insistencia, y con todo el aspecto de estar muy seriamente preocupada ella también, que Ann tenía que irse, que ella debía acompañarle y que tenían que guardar el mayor secreto sobre el lugar a donde se dirigían. No voy a cansarle con todas las protestas hospitalarias de la señora Todd para que se quedasen. Terminó llevándolas en su carro a la estación más próxima hace más de 3 horas. Durante el camino hizo todo lo posible para hacerlas hablar con más claridad, pero sin éxito. Las dejó en la estación, ofendida y molesta por la falta de consideración que mostraban marchándose de forma tan inesperada y por su actitud tan poco amistosa negándole toda confianza, y volvió muy enfadada sin esperar a despedirlas. Esto es exactamente lo acontecido. Rebusqué en su memoria, señor Harright, y dígame si en el cementerio no sucedió algo que pudo originar la extraordinaria fuga de las 2 mujeres. Ante todo, me gustaría saber, señorita Halcombe, si hubo alguna causa que produjese aquel cambio repentino en Ann Catterick que tanto alarmó a los granjeros, horas después de que ella y yo nos separamos y cuando había pasado el tiempo suficiente para que se restableciese del horrible choque que desgraciadamente le causé. ¿Preguntó usted qué rumor estaba comentando cuando se desmayó? Sí, pero los quehaceres domésticos de la señora Todd parecen haber distraído su atención de la conversación de su salón. Todo lo que ha podido decirme es que hablaban simplemente de cosas, y supongo que eso quiere decir que hablarían de todos los demás, como siempre. Quizá la lechera tenga mejor memoria que su madre, dije. Convendría que en cuanto lleguemos a casa hable usted con esa muchacha, señorita Halcombe. En cuanto llegamos, la señorita Halcombe siguió mis consejos. Nos dirigimos a la parte de las dependencias donde estaba la lechería y encontramos a la vaquera muy ocupada en fregar un gran ordeñadero, con las mangas recogidas y acompañando su trabajo con una alegre canción. «He traído a este señor a ver su lechería, Hannah», dijo la señorita Halcombe. «Es una de las cosas dignas de ver en esta casa, gracias a usted». La muchacha se sonrojó. Hizo una inclinación y tímidamente dijo que trataba de tener siempre las cosas limpias y en orden. «Acabamos de venir de casa de sus padres», continuó la señorita Halcombe. «Me dijeron que estuvo usted ahí anoche. Encontró huéspedes, ¿verdad?» «Sí, señorita. Una de ellas se desmayó y estuvo mal, según decían. Me figuro que no harían ni dirían nada que pudiese asustarla. No estarían hablando de nada terrorífico». «Oh, no, señorita», dijo riendo la lechera. «Estábamos hablando de las cosas que pasan». «Sus hermanos le contarían las cosas de Todd's Corner, supongo». «Sí, señorita». «¿Y usted les contaría las de Limerick?» «Sí, señorita. Estoy completamente segura de que no se dijo nada que pudiese asustarla. Pobrecilla. Porque estaba yo hablando precisamente cuando se desmayó. Qué susto me llevé, señorita, porque nunca me he desmayado». Antes de que pudiese preguntarle otra cosa, la llamaron para que saliese a buscar una cesta de huevos a la puerta de la lechería. Cuando quedamos, solo murmuré al oído de la señorita Halcombe: «Pregúntele si por casualidad dijo anoche que se esperaban huéspedes en esta casa». La señorita Halcombe me dio a entender con su mirada que me había entendido, e hizo la pregunta en cuanto la lechera regresó. «Sí, señorita, lo dije», contestó con naturalidad. Las únicas noticias que podía contar en la granja eran la venida de los huéspedes y el accidente ocurrido a la vaca roja. «¿Dio usted nombres? ¿Dijo que se esperaba a Sir Percival el lunes?» «Sí, señorita. Les dije que venía Sir Percival. Espero que no haya en ello nada malo ni haya podido causar ningún prejuicio». «Ningún prejuicio, por supuesto. Venga, señor Harright, Hannah va a pensar que la estamos estorbando si seguimos más tiempo interrumpiendo su trabajo». En cuanto estuvimos solos, nos paramos, mirándonos el uno al otro. «¿Le queda ahora a usted alguna duda, señorita Halcombe? O Sir Percival Glade desvanece esta duda, o Laura Fairley no será nunca su mujer, señor Harright». Capítulo 14.
Cuando nos acercábamos a la puerta principal de la casa, un cabriolé que solía hacer el servicio de la estación se aproximaba por la avenida hacia nosotros. La señorita Halcombe se detuvo en los escalones de la entrada hasta que el coche se paró adelantándose para saludar a un hombre de edad que se apeó con agilidad en el momento en que dispusieron la escalerilla. El señor Gilmore había llegado. Cuando nos presentaron le contemplé con un interés y una curiosidad que apenas podía disimular. Este señor se quedaría en Limerick después de marcharme yo. Escucharía las disculpas de Sir Percival Glyde y con su experiencia ayudaría a la señorita Halcombe a tomar la decisión. Esperaría hasta que la cuestión de la boda quedase arreglada y sería su mano, si el asunto se solucionaba afirmativamente, la que cerraría el trato que comprometía a la señorita Fairley de una manera irrevocable al matrimonio. Incluso entonces, cuando no sabía nada de lo que ahora sé, miraba al consejero de la familia con un interés que jamás había experimentado antes sobre un hombre que fuera un perfecto desconocido para mí. En su aspecto, el señor Gilmore era absolutamente opuesto a la idea convencional que suele tenerse de un viejo abogado. Su rostro se conservaba lozano, su cabello blanco, bastante largo, estaba cuidadosamente peinado. Su levita negra, chaleco y pantalones eran de corte perfecto. El lazo de su corbata blanca estaba anudado con el mayor esmero y los guantes de cabritilla color lila pálido hubieran podido verse en las manos de un clérigo elegante sin que nadie pudiese objetar la menor tacha. Sus modales eran muy agradables, con esa gracia y refinamiento de la vieja escuela de cortesía, avivados por el ingenio agudo de un hombre cuya ocupación lo obliga a tener siempre alerta sus facultades. De natural sanguíneo y de físico atractivo, una carrera larga y consecuente basada en la prosperidad confortable y justificada, una vejez jovial, bien asistida y comúnmente respetada. Estas fueron las impresiones generales que me produjo el primer encuentro con el señor Gilmore, y he de añadir en su honor que cuando le conocí más, cuando mis experiencias fueron más completas con el tiempo, confirmé mi primera impresión. Me separé de la señorita Halcombe cuando se dirigió hacia el interior de la casa con el anciano caballero para que la presencia de un extraño no les estorbase mientras trataban de asuntos de familia, y bajé los escalones para dedicarme a vagar por el jardín. Mis horas en Limerick estaban contadas. Todo estaba irrevocablemente preparado para que me marchase a la mañana siguiente, y mi participación en la investigación que la carta anónima nos había obligado a emprender tocaba a su fin. No perjudicaba a nadie, sino a mí mismo, dejando libre a mi corazón por el breve tiempo que me quedaba de la fría y cruel opresión que la necesidad me había obligado a imponerle, despidiéndome de los lugares que estaban unidos con mi efímero sueño de dicha y amor. Instintivamente entré en la avenida que se extendía bajo la ventana de mi estudio, donde la vi la tarde anterior paseando con su perrito, y por aquel camino que tantas veces hollaron sus pies llegué hasta el portillo que conducía a su rosaleda. La fúnebre aridez del invierno reinaba entonces. Las flores que ella me había enseñado a conocer por sus nombres, las flores que yo le había enseñado a pintar, habían desaparecido, y los estrechos senderos blancos entre diversos macizos se hallaban ya húmedos y verdeando. Seguí por la alameda en la que tantas veces habíamos respirado juntos la cálida fragancia de las noches de agosto y donde habíamos admirado juntos las infinitas combinaciones de luz y de sombra que alfombraban el suelo bajo nuestros pies. Pero ahora las hojas caían a mi alrededor desde los árboles quejumbrosos y la atmósfera de desolación terrenal me heló hasta los huesos. Anduve un poco más y me encontré fuera del parque, siguiendo el sendero que ascendía hasta la colina más próxima. Un viejo tronco derribado a la orilla del camino, en el que algunas veces nos sentamos para descansar, se hallaba humedecido por la lluvia, y las hierbas y helechos que dibujé para ella y que se cobijaban junto al muro de piedra que teníamos enfrente se habían convertido en un charco de agua donde destacaba un islote de hierbajos sucios. Llegué a la cima de la colina y vi el panorama que tantas veces contemplamos en los días más felices. Era árido y frío, ya no era el paisaje que yo recordaba. El resplandor de su presencia no me alcanzaba y el encanto de su voz ya no murmuraba a mi oído. En el lugar desde el que yo ahora miraba hacia abajo me habló ella de su padre, último varón de su familia, me contó lo que se querían el uno al otro y cuánto le echaba de menos cuando entraba en algunas dependencias de la casa y tomaba objetos o se divertía con juegos que en otros tiempos disfrutaron juntos. ¿Era este paisaje que había contemplado mientras escuchaba aquellas palabras el mismo que ahora veía solo desde la cumbre de la colina?
Di la vuelta y dirigí mis pasos hacia el páramo y las dunas de la ribera. Allí estaba la blanca espuma de la resaca y la magnífica grandeza de las olas rompientes, pero ¿dónde estaría el sitio en que una vez ella había dibujado con una sombrilla caprichosas figuras en la arena, el sitio donde nos quedamos sentados mientras me preguntaba sobre mí mismo y mi hogar, mientras con femenina escrupulosidad me hacía minuciosas preguntas sobre mi madre y mi hermana y me interrogaba con inocencia acerca de si yo dejaría un día mi solitaria habitación de alquiler para tener una mujer y casa propia? El viento y las olas habían borrado hacía mucho las huellas que ella dejó sobre la arena. Seguí contemplando la inmensa monotonía del océano, y el lugar en que habíamos dejado desvanecer tantas horas soleadas me pareció tan perdido para mí como si nunca lo hubiera conocido, tan extraño como si me encontrara en otro país. El silencio absoluto de la orilla llenó de frío mi corazón. Volví a la casa y al jardín donde tantas señales me hablaban de ella, a cada recodo de camino. Cuando pasaba por la terraza de poniente tropecé con el señor Gilmore. Sin duda andaba buscándome, pues en cuanto me distinguió apresuró el paso. No estaba yo muy dispuesto a charlar con un desconocido, mas era inevitable el encuentro y me resigné a afrontarlo. «Es precisamente a usted a quien quería ver», dijo el anciano caballero. «Tengo que decirle 2 palabras, señor mío, y si no tiene usted inconveniente, aprovecho esta oportunidad. Empezaré por comunicarle que la señorita Halcombe y yo hemos estado hablando de asuntos familiares, asuntos que son el motivo de mi estancia en esta casa, y en el curso de la conversación hubo de contarme, como es natural, ese desagradable asunto de la carta anónima y cómo usted con tanto acierto y discreción ha participado en las averiguaciones. Su actuación, lo comprendo muy bien, le hará sentir un extraordinario interés por saber si las investigaciones que usted ha comenzado y que hay que continuar han sido encomendadas a alguien de confianza. Quiero tranquilizarle a usted en este punto, querido amigo, me han sido encomendadas a mí». «En todo concepto está usted mucho más capacitado que yo para actuar en el asunto, señor Gilmore. Sería una indiscreción de mi parte preguntarle si ha decidido usted ya el procedimiento que piensa seguir». «Hasta donde es posible lo he hecho, señor Harright. Pienso enviar una copia del anónimo acompañada de un informe sobre las circunstancias del hecho al procurador de Sir Percival Grade, de Londres, con el que tengo alguna amistad. La carta auténtica la conservo para mostrársela a Sir Percival en cuanto llegue. Ya me he ocupado de seguir la pista de las 2 mujeres enviando a un criado del señor Fairley, una persona de toda confianza, a la estación para que haga las pesquisas que pueda. Por si logra descubrir algún indicio, le hemos dado también instrucciones y dinero suficiente para seguirlas a donde sea. Esto es todo cuanto se puede hacer hasta el lunes, día en que llega Sir Percival. Yo, personalmente, no tengo la menor duda de que las explicaciones que puedan esperarse de un caballero nos la facilitará al instante. Porque Sir Percival está muy alto, querido señor, ocupa una posición muy elevada y se halla por encima de toda sospecha, así que estoy muy tranquilo por el resultado de las investigaciones y me alegra poder afirmarlo. Esta clase de cosas ocurre constantemente en mi trabajo. Cartas anónimas, mujeres desgraciadas, el triste estado de la sociedad. En este caso no le niego que existen complicaciones particulares, pero el hecho en sí mismo, por desgracia, es muy corriente. Temo, señor Gilmore, que yo tengo el disgusto de disentir de usted en cuanto a la manera de considerar el asunto. Es natural, querido señor, es natural. Yo soy un viejo y tomo las cosas desde el punto de vista práctico. Usted es joven y las considera desde un punto de vista más romántico. No vamos a discutir por nuestros puntos de vista. Profesionalmente vivo en una atmósfera de discusiones y estoy encantado de escapar a ella estando aquí, señor Harright. ¿Esperaremos los acontecimientos? Sí. Vamos a esperar los acontecimientos. Es un sitio encantador. ¿Hay buena caza? Probablemente no. Me parece que el señor Fairley no tiene ningún coto en sus posesiones. Pero de todos modos es un sitio delicioso y la gente es agradable. Me han dicho, señor Harright, que usted pinta y dibuja. ¡Qué envidiable talento! ¿En qué estilo lo hace usted? Nos enzarzamos en una conversación general, mejor dicho,
El señor Gilmore hablaba y yo escuchaba. Mi atención se hallaba muy lejos de él y de los tópicos que emitía con tanta fluidez. El solitario paseo de las últimas 2 horas había aportado sus efectos y me acogía a la idea de marcharme de Limerick cuanto antes. ¿Por qué había de prolongar sin necesidad un minuto siquiera aquel tormento cruel de mi despedida? ¿Qué servicios podían exigirme aún aquí? Mi estancia en Cumberland no era ya de ninguna utilidad y la autorización que me había concedido el señor Fairlie no me imponía plazo para marcharme. ¿Por qué no acabar con todo ello de una vez, ahora mismo? Decidí, pues, partir. Aún quedaban unas horas diurnas y no había razón alguna que me impidiese salir de camino a Londres aquella misma tarde. Le di al señor Gilmore la primera disculpa aceptable que se me ocurrió para separarme de él y regresé precipitadamente a la casa. Me dirigí a mi cuarto cuando encontré en la escalera a la señorita Halcombe. Al notar mi prisa y el cambio que se había producido en mi humor, comprendió que tenía alguna nueva idea y me preguntó qué había ocurrido. Le expliqué las razones que me inducían a marcharme enseguida, exactamente tal como acabo de exponerlas. «No, no», dijo con firmeza y amabilidad. «Despídase de nosotras como un amigo y parta el pan con nosotros una vez más. Quédese a cenar, quédese para ayudarnos a pasar nuestra última velada con tanta alegría como pasamos las primeras. Si podemos, se lo pido yo, se lo pide la señora Bessie y...» Vaciló y luego dijo, «¿Y se lo pide también Laura?» Prometí quedarme. Dios sabe que no hubiese querido dejar en ninguna de ellas ni sombra de una impresión penosa. Mi cuarto era el mejor lugar para esperar que tocase la campana para la cena. Allí estuve hasta que llegó la hora de bajar al comedor. No había hablado con la señorita Fairlie, ni siquiera la había visto en todo el día. El primer momento de nuestro encuentro, cuando entré en el salón, fue una prueba dura para su dominio de sí y para el mío. También ella hizo lo posible para volver en aquella última velada al feliz tiempo pasado que no volvería jamás. Llevaba el traje que a mí más me gustaba de todos los suyos, uno de seda azul oscuro adornado con preciosos encajes antiguos. Se adelantó a saludarme con la naturalidad de otros tiempos y me alargó su mano con la inocencia y franca alegría de días más felices. Pero sus dedos fríos que temblaron sobre los míos, sus mejillas pálidas encendidas con una mancha febril y la sonrisa apagada que sus labios trataban de esbozar y que se desvaneció bajo mi mirada, me dijeron a costa de qué sacrificios había logrado mantener su compostura. Si mi corazón hubiera podido amarla más aún, lo hubiese hecho en aquel instante como nunca. El señor Gilmore nos ayudó mucho en aquella ocasión. Estaba del mejor humor y llevó la conversación con permanente gracejo. La señorita Halcombe le secundó resueltamente y yo hice cuanto pude por imitar su ejemplo. Los adorables ojos azules, cuyos menores cambios de expresión también había aprendido a interpretar, me miraron suplicantes cuando nos sentamos a la mesa. «Ayude a mi hermana», parecía decir su dulce rostro lleno de ansiedad, «y me ayudará a mí». Superamos la cena con cierto éxito, al menos en lo que se refiere a apariencias exteriores. Cuando las damas se levantaron de la mesa y el señor Gilmore y yo quedamos solos en el comedor, se presentó una circunstancia que exigió nuestra máxima atención, al tiempo que me permitió serenarme regalándome unos instantes de silencio tan necesario y tan grato. El criado enviado para seguir la pista de Anne Catterick y de la señora Clements volvió con el resultado de su misión e inmediatamente fue conducido al comedor. «Bueno», dijo el señor Gilmore, «¿qué ha averiguado usted?» «Pues he averiguado, señor, que las 2 mujeres tomaron billetes en nuestra estación para Carlisle». «¿Fue usted a Carlisle cuando lo supo, naturalmente?» «Sí, señor, pero siento decirle que allí no encontré ni rastro de ellas». «¿Preguntó usted en la estación?» «Sí, señor». «¿Y en los distintos hostales?» «Sí, señor». «¿Y dejó usted en el puesto de la policía la nota que yo escribí?» «Sí, señor, la dejé». «Bien, amigo mío. Ha hecho usted todo lo que pudo, lo mismo que yo, y ahora tenemos que esperar que se sepa algo nuevo sobre el asunto. Hemos jugado con nuestros ases, señor Harright», continuó diciendo el anciano caballero cuando el criado se fue. «Al menos por ahora las mujeres supieron burlarnos y no tenemos otro recurso que esperar a que llegue Sir Percival el lunes. ¿Quiere usted otra copita? Es un excelente oporto, un buen vino, viejo, espeso, saludable, aunque en mi bodega hay vinos mejores». Volvimos al salón, a la estación donde habían transcurrido las más felices veladas de mi vida y a la que no regresaría jamás después de aquella noche.
Su aspecto había cambiado desde que los días eran más cortos y el tiempo más frío. Las puertas de cristal de la terraza estaban cerradas y ocultas tras gruesas cortinas. En lugar de la deliciosa penumbra crepuscular en que nos sentábamos allí hacía algún tiempo, cegó mis ojos el intenso resplandor de las lámparas. Todo había cambiado, dentro de la casa y fuera de ella. La señorita Halcombe y el señor Gilmore se sentaron junto a la mesa de juego y la señora Bessie ocupó su silla de costumbre. Disponían de su velada libres de opresión alguna, pero al observarlo sentí con más dolor qué opresión pesaba sobre la mía. Vi que la señorita Fairley se dirigía hacia el musiquero. Había pasado el tiempo en que podía seguirla hasta allí. Esperé indeciso sin saber ni a dónde ir ni qué hacer, hasta que ella me lanzó una furtiva mirada, cogió del estante una pieza de música y vino hacia mí por su propia iniciativa. ¿Quiere que le toque alguna de estas melodías de Mozart que le gustaban tanto?, me preguntó, abriendo el cuaderno con nerviosismo y mirando las notas mientras me hablaba. Antes de que pudiese darle las gracias, estaba ya en el piano. La silla próxima a la que yo ocupaba siempre se hallaba vacía. Dio unos acordes, se volvió a mirarme y sus ojos escrutaron de nuevo el cuaderno de música. «¿Por qué no se sienta donde siempre?», dijo muy deprisa y en voz muy baja. «Me sentaré por ser la última noche», repuse. No contestó. Su atención parecía concentrarse en la música que conocía de memoria y que había tocado infinitas veces sin necesidad de partitura. Yo solo me di cuenta de que me había oído y que sabía que estaba junto a ella, porque el rubor de la mejilla que estaba más cerca de mí se apagó y todo su rostro quedó completamente pálido. «Siento mucho que se vaya», me dijo bajando su voz a susurro, mientras sus ojos se clavaban en las notas y sus dedos volaban sobre el teclado con extraña energía febril que jamás había notado en ella hasta entonces. «Recordaré sus amables palabras, señorita Fairley, mucho después de que pase el día de mañana». La palidez se extendió más aún por su rostro y ella lo ocultó a mi mirada. «No hable de mañana», replicó. «Dejemos que esta noche nos hable la música en su lenguaje, más dichoso que el nuestro». Sus labios temblaron, salió de ellos un débil suspiro que en vano quiso dominar. Sus dedos vacilaron y dio una nota falsa, confundiéndose más cuando quiso corregirse, hasta que acabó por dejar caer las manos sobre el regazo, con gesto de desesperación. La señorita Halcombe y el señor Gilmore levantaron la cabeza con asombro desde la mesa donde jugaban una partida de cartas. Hasta la señora Bessie, que dormitaba en la silla, se despertó al cesar de repente la música y preguntó qué sucedía. «¿Juega usted al whist, señor Harriet?», preguntó la señorita Halcombe mirando significativamente hacia el sitio en que yo estaba. Yo sabía a qué se refería, sabía que tenía razón, y me levanté al instante para ir a la mesa de juego. Cuando me separaba del piano, la señorita Fairley abrió otra página del cuaderno de música y golpeó las notas con mano más firme. «Quiero tocarlo», dijo, hiriendo las notas casi con pasión. «Quiero tocarlo esta última noche». «Venga, señora Bessie», dijo la señorita Halcombe. «El señor Gilmore y yo estamos cansados de écarté. Juegue usted ahora con el señor Harriet al whist». El viejo abogado sonrió irónicamente. Era él quien iba ganando y acababa de sacar un rey. Evidentemente atribuía el brusco cambio de la señorita Halcombe en el régimen de la mesa al rasgo femenino de no saber perder en el juego. El resto de la velada transcurrió para mí sin una mirada ni una palabra de ella. Continuó en su sitio frente al piano y yo en el mío, junto a la mesa de juego. Tocó sin descanso, como si la música fuera su única defensa contra ella misma. A veces sus dedos acariciaban las notas con lánguida suavidad, con una ternura dulce, suplicante y tenue que llegaba al oído con una tristeza inefable en su hermosura, y otras se movían titubeando, fallaban o corrían sobre el teclado mecánicamente, como si su trabajo les pesara. Sin embargo, aunque la expresión que daban a la música variaba y titubeaba, ella seguía tocando con la misma resolución. No se levantó del piano hasta que todos lo hicimos para despedirnos. La señora Bessie estaba más cerca de la puerta y fue la primera en estrechar mi mano. «No le veré más, señor Harriet», me dijo, «y siento mucho que se marche usted. Ha sido muy amable y atento, y una mujer vieja como yo sabe apreciar la amabilidad y la atención. Le deseo mucha suerte, señor, y que tenga buen viaje». El señor Gilmore se despidió después.
Espero que tengamos ocasión de conocernos mejor, señor Harright. Está usted bien seguro de que ese pequeño asunto queda en mis manos, ¿verdad? Sí, no lo dude. Pero, señor, qué frío hace. No le detengo más en la puerta. Bon voyage, amigo mío, como dicen los franceses. La señorita Halcón fue la siguiente. Hasta mañana a las 7:30, dijo, y añadió en un susurro. He oído y visto más de lo que usted cree. Su comportamiento de esta noche me hace considerarle como un amigo para toda la vida. La señorita Fairley fue la última. No tenía seguridad en mí mismo para mirarla cuando cogí su mano y pensé en la mañana siguiente. Me voy muy temprano, señorita Fairley, dije. Me iré antes de que usted... No, se apresuró a interrumpirme. No antes de que yo me haya levantado. Bajaré a desayunar con Marian. No soy tan ingrata ni tan olvidadiza para que después de estos 3 meses... Su voz se entrecortó, estrechó suavemente mi mano entre la suya y la soltó con rapidez. Antes de que yo hubiese podido darle las buenas noches, había desaparecido. El final de mi relato se aproxima con rapidez y es tan inminente como lo fue el amanecer de aquella última mañana en Limerick. Apenas habrían sonado las 7:30 cuando bajé al comedor, pero las 2 ya estaban esperándome para desayunar. Tratamos de comer y de hablar en medio del triste silencio de aquella hora. Bajo la luz mortecina y la frialdad del ambiente, los esfuerzos por conservar las apariencias eran inútiles y desoladores, y me levanté para acabar de una vez. Al tender yo la mano y estrechármela a la señorita Halcón, que se hallaba más cerca, Laura se dio la vuelta repentinamente y salió corriendo del comedor. «Así es mejor», dijo la señorita Halcón cuando la puerta se cerró. «Así es mejor para ella y para usted». Esperé un instante hasta que pude hablar de nuevo. Era duro perderla sin una palabra de despedida, sin una mirada de adiós. Quise dominarme, despedirme de la señorita Halcón con palabras adecuadas, pero todas las palabras de despedida que hubiera querido decir se esfumaron dejando una sola frase. «¿He merecido que usted me escriba?», fue todo lo que pude decir. «Ha merecido con honor, noblemente, todo cuanto pudiera hacer yo por usted mientras vivamos, sea cual fuere el final, usted lo sabrá. Y si alguna vez pudiera ser útil en algo, de nuevo en un futuro lejano, cuando se haya olvidado mi pretensión y mi locura...». No pude continuar. La voz me falló y se me nublaron los ojos, bien a pesar mío. Entonces ella me cogió ambas manos, las estrechó con la energía de un hombre. Brillaron sus ojos oscuros, sus mejillas morenas enrojecieron, la fuerza y energía de su rostro resplandecieron hermosamente iluminadas por la candorosa luz de la generosidad y de la piedad. «Confiaré en usted si alguna vez lo necesito, como si fuese mi amigo y su amigo, como si fuese mi hermano y su hermano». No dijo más. Me atrajo hacia sí, noble e impávida criatura, rozó con sus labios mi frente en un beso fraternal y llamándome por mi nombre de pila, añadió: «Dios le ayude, Walter. Quédese un poco aquí a solas, serénese usted, será mejor que le deje, por el bien de los dos, será mejor que le despida desde el balcón». Y salió del comedor. Me volví hacia la ventana, donde solo vi el paisaje solitario del otoño. Me situé de espaldas a la ventana para tranquilizarme antes de salir de allí para siempre. No transcurriría más de un minuto cuando oí que la puerta volvía a abrirse con suavidad y unas faldas rozaban la alfombra, avanzando hacia mí. Mi corazón latía con vehemencia cuando me volví. La señorita Fairley venía hacia mí desde el otro extremo del comedor. Se detuvo vacilante cuando nuestros ojos se encontraron y se dio cuenta de que estábamos solos. Entonces, con ese valor que casi siempre suele faltar a las mujeres en los momentos de poca trascendencia y casi nunca en las ocasiones decisivas, llegó hasta mí, extrañamente pálida y serena, llevando en una mano algo que ocultaba entre los pliegues de su vestido y apoyándose con la otra en la mesa junto a la que iba andando. «Solo he salido para buscar esto en el salón», dijo. «Le recordará su estancia aquí y los amigos que deja. Me indicó usted cuando lo hice que había adelantado mucho, y pensé que le gustaría». Volviendo la cabeza me ofrecía un dibujo que había hecho ella sola del pabellón de verano, donde nos encontramos por primera vez. El papel tembló en su mano, mientras me lo alargaba, y tembló en la mía cuando lo cogí. Tuve miedo de decirle lo que sentía y contesté tan solo: «Nunca me abandonará,
Durante toda mi vida será mi tesoro más preciado. Estoy muy agradecido por ello y muy agradecido a usted por no haberme dejado marchar sin decirle adiós. «Oh», dijo con inocencia, «¿cómo iba a dejarle marchar así, después de todos estos días felices que hemos pasado juntos?» «Esos días tal vez no volverán jamás, señorita Fairley. Mi vida y la suya van por muy distintos caminos, pero si llegase un instante en que la entrega de todo mi corazón, de mi alma y de mis fuerzas pudiesen darle a usted un segundo de felicidad o evitarle un instante de tristeza, ¿querrá usted recordar al pobre profesor de dibujo que un tiempo la guió? La señorita Halcombe me ha prometido confiar en mí. ¿Quiere usted prometerme lo mismo?» La tristeza era de la despedida que leía en aquellos adorables ojos azules centelleó débilmente entre las lágrimas que las enturbiaban. «Se lo prometo», dijo con voz entrecortada. «Dios mío, no me mire así. Se lo prometo de todo corazón». Me atreví a acercarme un poco más a ella y alargué mi mano. «Tiene usted muchos amigos que la quieren, señorita Fairley. La felicidad en su porvenir es la ilusión acariciada por muchos de ellos. ¿Me permite que le diga al marcharme que es también mi deseo más ardiente?» Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Con una mano temblorosa se apoyó en la mesa ofreciéndome la otra. Yo la estreché con ansia. Mi cabeza cayó sobre aquella mano helada. Mis lágrimas la humedecieron y mis labios se apoyaron en ella. Pero no era amor lo que sentía en aquel último momento, no. No era amor, sino la agonía y el abandono de la desesperación. «Por amor de Dios, déjeme», dijo débilmente. La confesión del secreto de su corazón brotó en aquellas palabras suplicantes. Yo no tenía derecho a escucharlas ni a contestarlas. Eran las palabras que me ordenaban, en nombre de su sagrada debilidad, dejar la habitación. Todo había terminado. Solté su mano y no dijo más. Las lágrimas cegaron mi vista borrando su imagen. Las enjugué para mirarla por última vez. Una mirada, y vi cómo se desplomaba en una silla, cómo caían sus brazos sobre la mesa y sobre ellos la hermosa cabeza. Una mirada de despedida y la puerta se cerró, abriéndose entre los dos el abismo sin límites de la separación. La imagen de Laura Fairley ya no era más que un recuerdo del pasado.